Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Un placer llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. República Dominicana continúa en estado de emergencia, continúa también el toque de queda, así que esperamos que todos nos estén viendo desde la tranquilidad de sus hogares y que estén acogiendo el llamado de quedarse en casa. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, varias personas han perdido la vida tras ingerir bebidas alcohólicas de fabricación casera. Con 25 pesos te dan un jugo que te van al otro mundo. Los deliveries, una actividad que en los últimos días ha tomado gran auge debido al coronavirus. La gente tiene miedo de salir a la calle y pide más por la plataforma. Conozca todo sobre el controversial proyecto que busca le sea entregado 1% de los fondos de pensiones a los trabajadores. La AFP, de sus utilidades, pueden hacer ese aporte. Un milagro divino, así es catalogada la aparición de una imagen con semejanza a Jesucristo. Y las remesas, pilar de la economía que posiblemente será afectado producto de la pandemia. Justamente los tres países con la peor situación en estos momentos de contagio. Vamos con la primera historia de la noche a propósito de las preocupaciones por la fabricación, distribución y consumo de bebidas alcohólicas clandestinas, particularmente Clerén, que lamentablemente en las últimas semanas ha ocasionado decenas de muertes. Hay que insistir en este llamado, pero sobre todo profundizar en por qué todavía hay poca conciencia y cómo sigue circulando este tipo de bebida, poniendo en peligro la vida de los dominicanos. Rafaelina Bisono nos cuenta más. En momentos en que República Dominicana libra una difícil batalla para enfrentar el coronavirus, una nueva tragedia ha tocado la puerta de decenas de familias. Y es que en tan solo 10 días, más de 40 personas han muerto súbitamente en distintos puntos del país tras ingerir la bebida alcohólica de fabricación clandestina conocida como Clerén. Yo no sé qué pasó ese lunes, qué pasó eso. No, yo lo que me sentía era cuando yo veía que estaban cayendo todos, yo con el hijo mío ahí acostado igual. Toda esa gente que cayendo muerto, estaban más mala que lo que estaban muriendo. La policía debe tener una medida con eso porque han muerto pila, aquí han muerto 6. El primero que murió por aquí fue el hermano mío, sí. Y murió explotado de atrás. Eso, 25 pesos. Con 25 pesos te dan un jugo que se van al otro mundo. El Clerén es una bebida alcohólica sin registro sanitario, vendida al granel y consumida por personas de escasos recursos, principalmente en la zona fronteriza con Haití, llegando a costar hasta 3 veces menos que el ron. Es elaborado con caña de azúcar y frutas fermentables, pero la contaminación o adulteración ocurre al añadirle productos solventes letales para los seres humanos. A pesar de que las autoridades han dispuesto confinamiento con la cuarentena y el toque de queda, muchos han utilizado el encierro para socializar ingiriendo este tipo de bebidas de bajo costo, pero sin ningún tipo de higiene en su fabricación. Seguimos desmantelando los laboratorios. Mira la curiosidad. Mira la curiosidad. Una vaina toda fomentada. De ahí que hacen el trapo de Clerén ese. Poca gente ha fallecido porque mira la curiosidad que es. Eso hasta gusano tiene. Nosotros creemos que el aumento de los números de casos de intoxicación por metanol en República Dominicana en este momento van de la mano con un aumento en la demanda, puesto que es un producto bastante económico, muy accesible y que ahora hay limitaciones incluso para comprar otro tipo de alcoholes. En ese sentido, los productores de Clerén se ven obligados a producir mayor cantidad y por tanto incurren en técnicas como utilizar restos de animales para producir un proceso de fermentación más acelerado y obtener más rápidamente el producto. Esa vaina le echan hasta cabeza de pollo. A un tanque le echan 100 cabezas de pollo y le echan formol. El cuadro clínico de intoxicación por Clerén puede iniciar en pocas horas hasta 3 días después de la ingesta, desarrollándose en 3 estados, de acuerdo a las explicaciones ofrecidas por autoridades de salud. En el primer estadio, el paciente va a presentar síntomas producto de un deterioro leve del sistema nervioso central, donde va a presentar síntomas como náuseas,
sensación de desvanecimiento, debilidad general y vértigos. Luego habrá un periodo de latencia en el que el paciente no presenta ningún tipo de síntomas y posteriormente se pasa al estadio 2, donde hay ya una acidosis metabólica, o sea, un cambio del pH del organismo, y secundario a esto el paciente va a presentar síntomas como dolor abdominal, vómitos, alteración del estado de conciencia y también síntomas visuales como visión borrosa, incluso puede llegar a presentar en este estadio ceguera ocasional. A pesar de que esta bebida de alcohol adulterado ha cobrado lamentablemente la vida de decenas de dominicanos, pues su consumo indiscriminado entre la población de estratos sociales más bajos permanece. Y esto a pesar también de que las autoridades ya han incautado recientemente miles de litros de la misma. Tras la gran cantidad de muertes por el consumo de la bebida clandestina, que también han bautizado con nombres como tapa floja o triculí, las autoridades han activado la búsqueda incesante de quienes la producen y comercializan. La Policía Nacional ha decomisado ya más de 7.000 litros de alcohol adulterado en todo el país y que había sido fabricado en instalaciones clandestinas que no contaban con las debidas normas para su elaboración. Los responsables de esa actuación ilegal han sido sometidos a la acción de la justicia. Pedimos a los ciudadanos que por favor se aseguren de consumir productos debidamente etiquetados y que cumplan con las normas sanitarias. Asimismo, durante las últimas horas, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza incautó durante operativos en puntos de control más de 2.000 litros de clerén que pretendían ser introducidos al país embotellados en distintos tipos de envases y tamaños, los cuales fueron derramados para impedir su comercialización. 169 litros aproximadamente que ha sido incautado por las diferentes patrullas del CESFRON, así como también en los puestos de control diseminados en nuestra área de responsabilidad, aquí en Dajabón, en Elías Piña, Pedernales y Jimaní. Lo estamos haciendo de manera simultánea para que tanto en la base de Dajabón como en las demás bases interagenciales se haga a la vez, y con ello enviamos el mensaje a las personas, a los desaprensivos que se dedican a traficar con este alcohol casero, a que nosotros vamos a estar siempre muy pendientes para contrarrestar el tráfico de este alcohol. No es la primera vez que la ingesta de clerén cobra vidas. En diciembre pasado, 12 dominicanos murieron en Elías Piña tras consumir la bebida casera mientras participaban de un velorio. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, su demanda y consumo siguen siendo bastante altos. Incluso hay personas que aseguran llevar años consumiendo la bebida sin presentar ningún efecto secundario. Bueno, el precio es un precio económico, porque un extravío cuesta 300 pesos de la normal, la chiquita. El litro cuesta 600. Ahora un clerén con 100 pesos tú ves 2 clerén. Del mío también, del extravío de la normal. Yo empecé a ver eso en el 71 y todavía yo estoy viviendo y todavía yo no me ha muerto. Ahora sí, ahora lo está matando. Algún otro maldadoso que está haciendo maldad a otro, pero yo no puedo decir que mata, porque hace mucho yo pues ya muerto. El clerén es completamente ilegal. ¿Qué efecto produce en el organismo? Al llegar al hígado va a producir una inflamación en la célula hepática que se llaman hepatocitos, pudiendo producir o produciendo una hepatitis fulminante por la falta de sintetización del alcohol, que no lo puede hacer. El paciente va a sentir letargia, calambres, dolor abdominal difuso, temblor, somnolencia, coma y muerte. Este puede causar daños irreversibles en el organismo, produciendo lo que denominamos como una encefalopatía hepática. Y mi recomendación fundamental es que no sigamos agregando lista de muertes luego de que estamos envueltos en esta pandemia
mundial, que República Dominicana está reportando ya casos importantes con muertes de muchas personas. Entonces vamos a concentrarnos en cuidarnos, en no salir de casa y en tomar las medidas de higiene personales, de lavarse las manos, usar mascarilla y no estar comprando bebidas adulteradas que va a ir en traste con su vida y que va a hacerle perder prácticamente lo más importante que tiene el ser humano, que es la vida causando la muerte. Es mortal. El mismo clerén que se comercializa prácticamente en la zona fronteriza y los haitianos la entran, es una bebida ilegal que no está aprobada ni tiene ningún tipo de registro sanitario. Y es que lamentablemente el bajo precio al que se comercializa esta bebida es su mayor atractivo. Y a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades para incautar y desmantelar los lugares donde es fabricada y comercializada, queda en la conciencia de cada ciudadano continuar o no el consumo de este letal líquido, a sabiendas de que al hacerlo ponen en peligro sus propias vidas y llevan dolor a sus familiares. Así nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5, los delivery, una labor que en los últimos días ha tomado gran auge debido al coronavirus. Y como un milagro divino es catalogada la aparición de una imagen con semejanza a Jesucristo. Mantenga la sintonía con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. La actividad del delivery en República Dominicana es particularmente activo cuando lo comparamos con otros países. Sin embargo, se ha disparado todavía más a propósito de las entregas a domicilios que están siendo propiciadas a raíz de la situación del COVID-19 en nuestro país. Rami Portorreal nos cuenta cómo se ha incrementado la actividad de los deliveries en nuestro país. Consecuencias del coronavirus, sus servicios se hacen cada día más necesarios. En medio del aislamiento y la pérdida de una importante cantidad de empleos, ese sector ha podido seguir prestando sus servicios. Son los llamados deliveries o repartidores a domicilios, quienes en sus motocicletas hábilmente recorren las calles y avenidas a fin de entregar a tiempos sus encargos. Vi un anuncio en las redes sociales, lo llené y a través de eso empecé a trabajar como delivery en Globo. Este joven, quien pidió resguardar su identidad, trabajaba como seguridad en una discoteca, pero ahora se gana el sustento de él y de sus 5 hijos como repartidor de comidas rápidas. Porque la gente tiene miedo de salir a la calle y pide más por la plataforma. Los requerimientos para este oficio son mínimos y las vacantes, a consecuencia de la actual pandemia,
se incrementa proporcionalmente. Cada vez veo más delivery, más Uber, más Globo. Aquí mismo en pedidos ya también hay más. Los pedidos aumentan cada día, asegura Domingo de Paula Ureña, un empleado privado que también es delivery. Porque se han sumado las órdenes a las personas que están en cuarentena y no salir de su casa. Evitar el contagio del mortal virus es ahora uno de los mayores retos a los que se enfrentan estos trabajadores motorizados, aunque afirman estar conscientes del riesgo al que se exponen. Nosotros podemos controlar el virus más rápido que todo porque andamos en la calle frecuentando con la gente. Uno con temor a contagiarse, entregando la comida a los clientes, porque hay que entregarla de puerta a puerta a veces. Y siempre hay un acercamiento con el dinero también en efectivo cuando uno cobra. Pero aseguran que desde que en el país comenzó la propagación del COVID-19, toman sus propias medidas de precaución para no contagiarse. Uno trabaja, pero uno trata de cuidarse, siempre anda con su guante, su mascarilla, su gafa, su manita limpia. La empresa distribuyó manita limpia y uno trata de cuidarse porque hay que buscar peso en la calle. Guantes, manito limpia, mascarilla, etcétera. Tomar precaución a la hora de entregárselo a los clientes, dejárselo en el lobby. Es un servicio puerta a puerta, al que hace aproximadamente unos 15 días también decidió incursionar Marcos Antonio Rodríguez. Soy taxista, pero ahora mismo el sistema del taxeo está en el suelo por el tema de la pandemia, del virus que nos está azotando. Narra que en medio de la crisis económica generada por la pandemia, abandonó el servicio de taxi para crear su propia compañía de servicio a domicilio llamada Todo Delivery. Me siento contento con esa idea porque independientemente pase o no pase la pandemia, que esperemos en Dios que pase pronto, nosotros vamos a seguir haciendo ese mismo trabajo porque nosotros lo tenemos como un proyecto de una empresa en un futuro. Hacer las compras en los supermercados, pagar las facturas de energía eléctrica son parte de los servicios que realiza desde su propio vehículo. Hacerle fila en los bancos, también ir a la farmacia a comprarle cualquier cosa, echarle el gas, para lo que me necesite. Cuando ellos me contactan, ya sea por Instagram, por Facebook o por WhatsApp, yo le mando un mensaje para que ellos hagan su lista de sus productos que se le va a comprar. Sus ingresos económicos han mejorado, asegura el joven, quien llevaba 3 años taxiando. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo no puedo dejar que mi familia, mis hijos, pasen hambre. Nosotros lo que tenemos que cuidarnos, usar nuestra mascarilla, nuestros guantes, tenemos manito limpia. Contrario al incremento de las ventas en las empresas de servicios online, que tienen una notable presencia en República Dominicana y que ofrecen sus servicios a los clientes a través de sus plataformas digitales, la realidad es otra para los deliveries de colmados, asegura Gabriel Rivera, administrador de este negocio, quien afirma que las ventas han bajado. En un sentido, hay un día que aumenta un poquito, hay un día que merma y así, se mantiene uno sucesivamente. La baja en el negocio de servicios a domicilios se debe, según a que el horario laboral de los deliveries ha reducido por el toque de queda decretado por las autoridades. Usted sabe que el horario era, nosotros cerramos a las 11 de la noche, prácticamente nos quitaron como 6 horas, que prácticamente la venta baja en ese sentido. El efecto de la pandemia global del coronavirus sobre el empleo será devastador, según el informe de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Se estima que más de 2.700 millones de empleados a nivel mundial serán afectados con la pandemia, en tanto que unos 195 millones perderán su empleo. Esto incluye el sector de servicios, alimentos y bebidas y manufactura. Washington Waldelpool y Juan Rosario son especialistas en derecho laboral.
el hecho de que en República Dominicana los colmados y mini market estén dando la oportunidad, sobre todo a jóvenes, a prestar el servicio de delivery, como dije al principio, a simple vista podría verse como un beneficio, pero no es así. Subyacen unos problemas de limitaciones legales, de violación a la norma laboral, de violación incluso a la norma de la seguridad social. Muchos de los deliveries verdaderamente reciben una remuneración muy por debajo de lo que es lo necesario para vivir. Es un poco difícil la situación para ellos mismos porque están en contraproducencia los intereses de su familia o el interés de que por lo menos su familia tenga alguna alimentación. Esa es la realidad de la situación, esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de la clase trabajadora. Los profesionales del derecho ven con gran preocupación la condición en que laboran los deliveries de colmado, atendiendo al bajo salario que devengan y la extensa jornada laboral y la poca asistencia del Estado a estos trabajadores informales. Esa es la realidad de la situación, esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de la clase trabajadora. Las autoridades no han puesto la mirada en ese sector de los delivery, que es una importante población laboral, para tomar las medidas de prevención. Ante esta realidad, apelan a las autoridades del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, MIPYMES, a fin de que su situación sea regulada y que esta importante clase trabajadora del país logre obtener una condición laboral más digna. Que pongan la mirada, insisto, en el sector de los colmados y mini market para, primero que todo, acompañarlos en el proceso de normalización, en el proceso de regularización, a fin de que se constituyan como MIPYME. Esa posibilidad también va a beneficiarlos a ellos porque se va a regular el horario de trabajo vía Ministerio de Trabajo, se va a regular el salario que está en este momento subvaluado y por demás, y no menos importante, el tema de la seguridad social. Es una triste realidad lo que se vive en la República Dominicana, pero más que todo por parte de las instituciones que tienen la garantía del derecho de defender, los inspectores de trabajo, el Ministerio de Trabajo. Hasta tanto no se logren capitalizar mejores condiciones laborales para estos repartidores de colmado, su incansable servicio continúa llegando a la ciudadanía y se hace de vital importancia, sobre todo en estos momentos que se recomienda a los ciudadanos a quedarse en casa y que ya sea a través de una llamada telefónica o del uso de las plataformas digitales se pueda comprar, pagar o adquirir con rapidez cualquier producto. Vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Un milagro divino, así catalogan algunos la aparición de una imagen con semejanza a Jesucristo. Y conozca todo sobre el controversial proyecto de ley que busca otorgar un porcentaje de los fondos de pensiones a los trabajadores. En breve volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Un controversial proyecto de ley se encuentra en el Congreso Nacional que permitiría que dominicanos y dominicanas tengan acceso de forma anticipada a parte de sus ahorros a través de las AFP o administradoras de fondos de pensiones. Eso ha traído todo tipo de discusiones y nuestra compañera Kendra Yomalí nos cuenta sobre lo que representaría como beneficio y cuáles son los riesgos de esta propuesta. Actualmente vive la República Dominicana, surgen propuestas con las que se tratan de buscar soluciones alternativas que puedan ayudar a la ciudadanía a contrarrestar esta situación del coronavirus, razón por la cual se pretende aprobar un apoyo económico motivado por el otorgamiento de las prestaciones por vejez, fruto del esfuerzo de trabajo de la empleomanía. Este proyecto de ley que hemos sometido un grupo de diputados de diferentes bancadas, de diferentes partidos, se trata de que se le otorgue por esta pandemia, por esta crisis de emergencia, un 30% de los ahorros que tienen los empleados en las AFP. El principal objetivo de las AFP o administradoras de fondos de pensiones es administrar los ahorros de los trabajadores afiliados para otorgarle una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. ¿Qué deben hacer las AFP? Hacer un examen de quiénes son esos trabajadores y otorgarles los fondos que ellos tienen acumulados de manera que les sirva para, junto a su familia, paliar los impactos de la actual crisis. El pasado 8 de marzo, en un documento, el cual fue sometido ante la Cámara Baja del Congreso Nacional, un grupo de 27 diputados presentaron la propuesta que busca entregar un determinado % de los fondos de pensiones a los trabajadores debido a la pandemia del COVID-19. Hemos procedido de manera formal por la Secretaría General Legislativa a hacer depósito de la iniciativa legislativa que le permite el retiro anticipado de hasta un 30% de los fondos acumulados en las AFP o administradoras de fondos de pensiones. Asimismo, el sindicalista Pepe Abreu pondera como buena y válida la iniciativa legislativa que pretende paliar la crisis económica generada por el coronavirus, ya que dichas aseguradoras obtienen fructuosas ganancias. Que la administradora de fondos de pensiones otorga a los trabajadores un bono durante dure la crisis por concepto de los dividendos obtenidos por la administradora de fondos de pensiones, que ascienden a día de hoy a más de 600 mil millones de pesos. De acuerdo con el artículo 2 de dicho proyecto, se autoriza de forma extraordinaria disponer a los afiliados hasta un 30% de los fondos acumulados en sus cuentas personales. Es decir, se quedarían con un 70% para su pensión, pero además de que ellos van a seguir cotizando. A partir de ahí simplemente es un 30% para que ellos, a paliar esta crisis por la necesidad de que tiene la gente. Que sin afectar los fondos del futuro para las pensiones, la AFP de sus utilidades pueden hacer ese aporte. Sin embargo, economistas como el destacado hacedor de opinión pública, Antonio Siriaco, consideran que ese fondo es el único patrimonio que tiene un trabajador para garantizarle en el futuro su pensión. El actual anteproyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, que busca entregarle el 30% del balance de las cuentas de capitalización individual de las pensiones a los trabajadores, evidentemente que tiene mucho más perjuicios y costos en el mediano plazo que los beneficios que le puede generar al trabajador. En caso de que la ley fuese aprobada, la entrega de dichos fondos se efectuará en un plazo de 10 días, tomando en cuenta que las personas que deseen acogerse tienen un plazo máximo de 30 días después de haber culminado el estado de emergencia. Después que la ley se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados, que el Poder Ejecutivo
emita el decreto promulgándola, pues simplemente se le envía la ley a las administradoras de fondos de pensiones y cada empleado que tenga fondos allí va a las AFP y ellos le derogan el dinero a través de los bancos. Todo el que tenga pensión, esté trabajando o no esté. Tú sabes que hay gente que han estado trabajando en empresas y están cancelados, o sea, no por ahora, sino que hace mucho que no trabajan, pero hubo un tiempo que cotizaron. Entonces a esa gente también tendrían acceso. Todo el que tenga dinero en las administradoras de fondos de pensiones tendrían acceso a ese dinero, estén activos o no como trabajadores. Algunos legisladores entienden que el proyecto debería ser aprobado, puesto que en otro país se ha debatido y ha logrado establecerse. En otros países que se ha hecho, en Perú se acaba de aprobar esa ley, que allá tienen derecho a recibir un 25% de sus fondos. Y en otros países también se está haciendo. O sea, y no solamente de que sea en esta emergencia, sino que la ley establece que en cualquier otra emergencia los trabajadores tengan acceso a esos fondos. Pero Antonio Siriaco expresa que evidentemente, si esto se monetiza, podría traer desequilibrios mayores de las cuentas macroeconómicas y a la vez perjudicaría al trabajador, ya que estos tendrían unas pensiones sumamente pírricas. No solamente esto tendría un impacto negativo en los trabajadores, sino también en todas las cuentas macroeconómicas, porque hay que tomar en consideración que el 80% de estos fondos están incluso en títulos gubernamentales, en certificados del Banco Central. El diputado Báez plantea la necesidad de aprobar este proyecto ahora, en tiempos en que los ciudadanos y ciudadanas realmente lo necesitan. Ya más allá de 6 meses sería un poco ya hasta innecesaria, salvo que se apruebe la ley para una próxima emergencia y se mantenga ahí. El también vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sugiere que la manera más idónea es que se busque dinero del gobierno central y no del mismo ahorro de los trabajadores. Quizás expedita, la vía mucho más sana es que el gobierno le transfiera recursos y ampliara todo el programa que ha venido elaborando y básicamente ejecutando para que los trabajadores puedan tener por lo menos recursos y esto le pueda permitir en los próximos meses tratar de ver cómo se moderan los ingresos y la caída de los ingresos de los trabajadores. A pesar de que existen muchas opiniones encontradas, Pepe Abreu entiende que este sería el mejor momento para que las aseguradoras jueguen el papel de velar por el beneficio de los trabajadores. Y consideramos nosotros incluso que esto le conviene a la propia imagen de las AFP. Ellos deben recordar que son una empresa que es muy cuestionada en la sociedad. Evidentemente, el panorama se matiza bajo una guerra de interés en la que muchos sectores se ven involucrados, no teniendo claro quiénes serían los afectados o beneficiados en medio de esta gran batalla. Por lo que sí, es preciso que en esta crisis en la que se vive, es de suma importancia defender a los trabajadores y afiliados, que son los que representan la esperanza y el futuro productivo de la República Dominicana. Así nos vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Un milagro divino, así catalogan algunos la aparición de una imagen con semejanza a Jesucristo. Y las remesas, un pilar de la economía que se verá severamente afectado debido al coronavirus. Enseguida regresamos con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. En un poblado en Colombia hay moradores que aseguran que en un árbol apareció una imagen que se asemeja a Jesucristo crucificado. Esto ha llevado a que cientos de personas asistan a ese lugar a presenciar este aparente milagro a propósito del que han llamado el árbol divino. Enseguida lo vemos en nuestra zona internacional. Los devotos católicos de este pueblo, que se llama Magangué, en el norte de Colombia, están convencidos que en uno de sus parques ocurrió un milagro de Semana Santa. La misma noche que se anunció que se cerraban las iglesias y que no había procesiones de Semana Santa, se reveló esta imagen sobre uno de los árboles más queridos del lugar. Los creyentes aseguran que es una señal divina de esperanza en la que se ve claramente a Jesucristo crucificado. Fui a ver, se veía una imagen como cuando estaban crucificando a Jesús, que se le veía la cara así con la corona de espinas. Se ve claramente sus brazos extendidos. Dicen los pescadores de este pueblo que aunque la ceiba en donde apareció la figura tiene más de 50 años, nunca habían visto la imagen porque ella solo se revela de noche y a quienes tienen mucha fe. De día no se aprecia mucho la imagen, de pronto por los rayos del sol, pero en las noches, cuando el sol se oculta, se ve claramente. Vean ustedes la notable diferencia entre el día y la noche. Las personas ven lo que quieren ver, si las personas son creyentes y ellos dicen que es una imagen, pues cada quien puede pensar lo que quiere, hay que respetar las opiniones de cada quien. Dios se vale a través de personas o incluso a través de la naturaleza para hablarnos y para mostrarnos sus designios salvadores. A las autoridades de este pueblito, lo que más les preocupa es que en este tiempo de coronavirus la gente desobedezca el aislamiento para salir masivamente a venerar el Cristo del árbol, como lo hicieron la noche que apareció. En esta época del coronavirus, no nos desenfoquemos, no perdamos la centralidad de nuestra fe, que es Jesucristo. Por ahora, el obispo de la zona ha dicho que tendrán que pasar la cuarentena y el coronavirus para poder hacer una investigación cierta sobre esta misteriosa silueta que tiene fascinados a los habitantes de este pueblo. Y así hacemos una última pausa cuando regresemos en Zona 5. Las remesas, un pilar de la economía que se verá severamente afectado debido al coronavirus. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Los efectos del coronavirus en la economía apenas se empiezan a sentir, pero sin dudas uno de los renglones que será más afectado va a ser el de las remesas, un pilar de la economía dominicana desde hace décadas.
Los principales países en los cuales dominicanos envían remesas a la República Dominicana son coincidencialmente algunos de los más afectados, como el caso de España, Estados Unidos e Italia. Allí decenas de miles de personas están siendo suspendidas laboralmente, lo que lleva a que sencillamente muchos dominicanos no podrán enviar las remesas a sus familiares como acostumbran. Nuestra compañera Olinda Payano trabaja con el tema y nos cuenta más. Las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingreso que tiene la economía de la República Dominicana. El pasado año 2019, los envíos desde el exterior aportaron alrededor de 7.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Esto según las cifras que ofrece el Banco Central Dominicano. Actividades generadoras de divisas, como el turismo, las remesas, el sector exportador de bienes y la inversión extranjera directa están siendo seriamente afectadas. Por poner un caso, en el año 2019, los ingresos de divisas en estos sectores que he mencionado superaban los 30.000 millones de dólares y son la tercera parte de nuestra economía. Sin embargo, cerca del 90% de los ingresos por concepto de remesas provienen precisamente de países que están siendo severamente afectados por la pandemia del coronavirus. Entre estos países se encuentran Estados Unidos, Italia y España, lugares en que residen miles de dominicanos. Definitivamente el hecho de que los tres principales países que mandan remesas a la República Dominicana, o sea, Estados Unidos un 70%, España como un 15%, Italia un 5%, casi concentran el 90% de las remesas. Son también los tres países que más muertes han registrado por el tema del coronavirus. Nos muestra que efectivamente uno de los principales riesgos, aparte de la caída del turismo para la economía dominicana en el 2020, es esta caída esperada de las remesas. En el caso de Estados Unidos existe una población de alrededor de 2 millones de dominicanos. Solo en ese país se perdieron más de 700.000 empleos el pasado mes de marzo, lo que llevó a que la tasa de desempleo se coloque en 4.5%, pero se estima que podría subir hasta un 12% en las próximas semanas. El 88% de esas remesas, ¿de dónde vienen? Pues vienen de Estados Unidos, de España y de Italia. Justamente los tres países con la peor situación en estos momentos de contagio y de número de muertos por el coronavirus. Yo ese cambio un par de dolaritos ahí para comer. Imagínense, no puede estar bueno porque con un mes y pico esto paralizado, la situación no puede estar buena. Por buena que hubiese estado antes, no puede estar buena, porque un mes y pico paralizado. Nada, solamente cobrando nosotros, los empleados públicos, pero todos los chiriperos de la calle están paralizados, todo el mundo. Y le han ofrecido un dinero y a uno le llega, a otro no, y cosas así. Está desequilibrado esto. Está difícil, muy difícil. Muy difícil. No tenemos forma, o sea, está todo paralizado. Todo está paralizado, no hay forma. El 76% de los que reciben dinero del exterior provienen de familiares y amigos de la nación estadounidense. Un retroceso económico en ese país va a incidir de forma negativa en la cantidad de remesas. El economista Henry Edwards explica que las familias en su mayoría utilizan estos ingresos para comprar alimentos. Lamentablemente tiene un impacto directo sobre el nivel de consumo, ya que más del 90% del dinero recibido para las remesas se dedica a la compra de alimentos y bienes de primera necesidad. Eso nos da una ilustración de cómo muchas familias van a caer en la pobreza solamente por el hecho de ya no estar recibiendo las remesas. Yo creo que este mundo habría que pasarle la aplanadora por completo y tratar de hacer uno nuevo después de esto. En el caso de Italia y España, no han logrado controlar la pandemia. Los fallecidos superan unos 600 cada 24 horas, por lo que se espera que la economía de ambas naciones será seriamente afectada.
Algunos especialistas estiman que esto se verá reflejado en toda Latinoamérica. En general, las familias que están catalogadas como pobres extremos o como pobres tienen su vida laboral en el mercado informal. Son trabajadores informales que son chiriperos o trabajan en pequeños comercios o son vendedores al por menor. Y esos son como las ramas de negocios que han sido más afectada actualmente. Se espera que las remesas hacia Latinoamérica caigan entre un 20 y un 25%, tomando en cuenta que en el caso dominicano el año pasado recibimos por más de 7.000 millones de dólares de remesa. Estamos hablando de que pudiese haber una pérdida entre 1.500 y 1.800 millones de dólares para las familias que reciben remesas. El más reciente informe de Oxfam, Elijamos Dignidad, no Indigencia, una organización no gubernamental que trabaja en favor de los grupos vulnerables, revela que la crisis económica provocada por el coronavirus podría sumir en la pobreza a 500 millones de personas en el mundo si no se toman con urgencia medidas preventivas. Así afirma el economista Rafael Jovine, que el plan sugiere varias estrategias. El plan consiste en 6 medidas concretas. Las 2 primeras son de carácter inmediato y tienen como centro, primero, las personas, es decir, conceder subvenciones en efectivos a aquellas personas que las necesitan, y segundo, a las empresas, un rescate a las empresas de manera responsable, sobre todo centrándonos en aquellas empresas que más lo necesitan, que son la pequeña y la mediana empresa. El programa de rescate económico universal propuesto por Oxfam incorpora varios tópicos que deberían ser implementados desde los países ricos hacia los países que están en vías de desarrollo. Estas son: conceder subvenciones en efectivo a aquellas personas que las necesitan, rescatar a empresas de una manera responsable, suspender y condonar deudas, emitir derechos especiales de giro, incrementar inmediatamente la dotación de ayuda, aplicar impuestos solidarios de emergencia. Para esto, el informe Elijamos Dignidad, no Indigencia, lo que propondría es una especie de renta sustituta. El Estado tiene que llegar en donde no está llegando actualmente. Y en el caso de Dominicana, eso se materializa en los empleos informales y en los cuentapropistas. Tanto el caso de la no observancia de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para el incremento del presupuesto de salud, como la no observación de la Ley de Seguridad Social que contemplaba el seguro de salud, son 2 situaciones que la crisis del coronavirus ha desnudado de manera muy flagrante, y va a ser muy importante que en un futuro muy cercano se pueda cumplir con esas 2 leyes. A la posible reducción de los envíos desde el exterior también se suma la creciente pérdida de empleos en el país. Esto a pesar de que en su pasada alocución de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina había anunciado la supuesta creación de unos 800.000 empleos en los últimos años. Sin embargo, en la actualidad, más de 700.000 personas se encuentran desocupadas como resultado de la suspensión de labores económicas no esenciales debido al coronavirus. Desde nuestra llegada a la presidencia hemos creado 889.986 empleos netos para un ritmo promedio de creación de empleos de 127.000 por año. Pero que dada la composición del ingreso de esa familia, el monto de las ayudas, aun cuando se duplique, si es el caso, no compensa, ¿no?, las pérdidas que estamos teniendo por el ingreso laboral y por la desaparición de la remesa. En el caso de las familias pobres, el peso de la remesa es mayor que en el caso de las familias indigentes. Además del tema de las remesas, es ya lo que está la confluencia de la parte económica y de la parte social, que es el terrible impacto que ha tenido el coronavirus sobre el mercado del empleo en la República Dominicana, motivado por la suspensión de casi todas las labores calificadas como no esenciales. La realidad es que algunos de los que fueron empleados solo están recibiendo lo estipulado por el programa FASE,
Otros, en cambio, afirman no cuentan con ningún tipo de ingresos. Ahora mismo yo soy desempleado, yo lo que soy es diabético, imagínate, y todavía ahora mismo no he recibido, como dicen, ni un vasito de agua del gobierno. Yo del gobierno no tengo nada, gracias a Dios, nunca he recibido nada. Incluso yo fui a verificar hasta la cédula hoy, nada, y ya yo me he anotado más de 6 veces. Y nada. Lo que envía remesa quizá alguno lo hace, pero como está aquí, está allá afuera, va a estar difícil. Quizá los empleados públicos, los que se la buscan allá, mandarán su dinero a sus familiares, a sus hijos, a su madre, pero no va a estar fácil tampoco. Aquí es igual. Aquí esta pandemia está aquí y está allá. Jenny Torres, investigadora social en pobreza urbana de Ciudad Alternativa, señala que además de las pérdidas de las remesas e ingresos laboral, se agrega el pago de alquiler de viviendas. Las familias que han alquilado esas viviendas pues son familias que igual están viendo sus ingresos temblar y obviamente que van a flexibilizar pagar el alquiler frente a comprar alimentos para su familia. Entonces, hay una gran cantidad de familias de República Dominicana que van a ver afectados sus ingresos por ese conjunto de pérdida. Hasta el momento, el distanciamiento social es la principal medida para combatir el virus. Sin embargo, en el país, cerca de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo informal, tal como lo refleja el documental Batata, realizado por diversas instituciones. Cuando hablamos de la parte del empleo en el país y sobre todo del sector informal, es precisamente porque las medidas de confinamiento y de cuarentena que se pueden dar sobre todo en sociedades en donde existe un empleo formal y donde la gente puede quedarse en casa, no necesariamente se da o no se da en países con tan alta informalidad. El gobierno y la sociedad en general tiene que parir soluciones que superen los 8,000 pesos mensuales del programa Quédate en Casa o superen los 5,000 pesos que se va a otorgar durante 2 meses en el programa Solidaridad, porque eso no será suficiente para contrarrestar la disminución de los ingresos en gran parte de la familia dominicana. La crisis del coronavirus COVID-19 ha tenido un impacto económico, sanitario y social en todos los países del mundo, por lo que los gobiernos deberán continuar adoptando medidas para proteger a su ciudadanía de la pobreza. En el caso de República Dominicana, la reducción en las remesas y el desempleo será algo inevitable que sin duda alguna afectará la calidad de vida de la gente. Nuestra generación tiene una oportunidad única para construir un mundo más justo. Eso pasa por reconstruir mejor, es decir, cambiar la economía para reducir radicalmente las desigualdades. Eso pasa también por salud para todas las personas. Tenemos que aprender la lección. Y aprender la lección significa que hay que universalizar la salud para todos y todas. Y de esta forma, señores, llegamos al final de la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros. Permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, gracias por la sintonía. Soy Laura Castellanos y nos vemos aquí mismo la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.